Está con nosotros Juan de la Puente, analista político, y viene en breve Víctor García Toma, exministro de Justicia. Está, por supuesto, como casi todos nuestros invitados últimamente, luchando contra el tránsito. Pero Juan ya está con nosotros y con él empezamos este programa. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, gracias. Bueno, Juan, tenemos varios temas y, como siempre, el foco todavía está en el Congreso de la República. Hay una suerte como de acaparamiento del Congreso de la República con respecto a los temas de atención. En un momento vamos a trabajar, a ver, y nos va a ayudar con eso también el señor García Toma para analizar el tema de la inmunidad parlamentaria. Pero arranquemos con un comentario breve sobre los 36 meses de impedimento de salida del país a Margarito. O sea, finalmente se dio la medida que todos sabíamos se le iba a dar, ¿no? Efectivamente, yo quería empezar, no obstante, señalando mi total inconformidad y crítica a las expresiones hoy día del conductor de un programa de Radio Capital. Vamos a decirlo con su nombre, Carlos Galdós, que se fue contra de boca de una manera absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Es cierto que ha solicitado disculpas. Que empieces con eso, además. Ha solicitado disculpas, ha pedido disculpas, me parece, pero las expresiones son extremadamente violentas, agresivas, e incluso lindan ya está con lo delictivo en el sentido de que somete al escarnio a una persona que está privada de su libertad, que es Keiko Fujimori. Y aunque no lo estuviera, ¿no? Y por supuesto, pero más aún, no burlándose de su condición de detenida. Yo no voy a negarlo, conozco a Carlos Galdós hace muchos años, me parece una persona de buen corazón, creo que se ha equivocado rotundamente y esperemos, y bueno, las equivocaciones tienen consecuencias, sí. Y esperemos que las disculpas sirvan para que no vuelva a ocurrirle ni a él ni a nadie, ¿no? Dicho esto, yo creo que en el caso de Marvito, lo que se ha valorado y meritado en esta decisión probablemente sean elementos que no están en el discurso de Marvito. Porque el discurso de Marvito es, yo estoy encausado aquí porque estoy enamorado de mi esposa. Y la verdad es que las informaciones que se han ido publicando demuestran que él ha tenido una injerencia en manejos de dinero. Hay una parte de la información relacionada a los llamados cócteles donde él tiene que explicar mucho más. No es una detención preventiva, probablemente le cause alguna dificultad porque él ha señalado que su madre se encuentra en Estados Unidos enferma. Quizás en algunas otras oportunidades se ha planteado que permisos especiales, pero en general me parece que se desvirtúa esta idea de que ha sido encausado por ser esposo de Keiko Fujimori, es decir, por amor, y no porque tenía una participación directa. En la teoría del caso planteado por el fiscal, que algo he leído y he visto además en la audiencia, me parece que hay por lo menos elementos para continuar la investigación. ¿Los 36 meses son excesivos, como está comentándose, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva? Yo creo que hay una diferencia entre la prisión preventiva y el impedimento de salida. En general, yo como abogado y como digamos, partícipe de las tesis garantistas del derecho penal, yo creo que en el Perú sí se ha abusado de la prisión preventiva. Y por eso es que tribunales superiores han rectificado las decisiones tomadas en primera instancia, pero creo que son dos cosas distintas, ¿no? Y a mí me parece que otras medidas de arraigo o medidas de aseguramiento del investigado o también del imputado no son gravosas en relación a la persona como si es la prisión preventiva. Así es, y además hay que reconocer que se corrigió un aspecto que también estaba siendo injusto al devolverle a los señores Humala Heredia su vivienda, que no está no la pueden vender, es un bien del que no pueden disponer, pero un bien embargado del que tampoco podían vivir. Y creo que ahí también la justicia sí está ajustando un poco algunas medidas que resultan extremas e incomprensibles. Y qué bueno que tenga hoy día el Perú, bueno, como siempre se ha tenido, una doble instancia, ¿no? La pluralidad de instancias es una garantía de la función jurisdiccional, pero creo que también al mismo tiempo habría que señalar que hay otras decisiones que esperan. Por ejemplo,
esta decisión de no elevar a la instancia superior la demanda, la apelación de Keiko Fujimori después de varios días de haberse dictado. La fecha, ¿no? Y creo que el argumento del juez era que esperaban terminar todas las audiencias, pero si el mismo juzgado ha individualizado los casos, sería también que se individualice las apelaciones. Pero en fin, me parece que estamos terminando esta primera etapa en relación al asunto de los cócteles y bueno, veremos qué dicen las instancias superiores, pero me quedo con la idea de que hay una diferencia de fondo entre una medida de arraigo y una medida de detención provisional. En realidad, 36 meses de impedimento de salida del país son para respirar hondo y aliviado en lugar de 36 meses en prisión. ¿No? Sí, y además porque creo que en el transcurso del proceso pueden ser planteadas apelaciones y pueden ser solicitados que se levanten estas medidas. Lo que sí es en general, yo tengo la impresión de que en general los procesos anticorrupción andan muy lentos, ¿no? Se ha publicado hace muy pocos días un texto muy interesante de un grupo de profesores y alumnos de la UARM, de la Antonio Ruiz de Montoya, dirigidos por Eduardo Vega, con la Fundación Konrad Adenauer, donde se hace un estudio de 5 casos de corrupción regional. Y ahí hay cifras muy interesantes. Y la más interesante es de que nosotros tenemos 35.000 casos de corrupción en el Perú. Y una gran mayoría de estos casos se encuentran muy en la etapa preliminar. Y además de casos, por supuesto el caso de los aportes a las campañas electorales es grave, pero cuando entramos a regiones estamos hablando de casos gravísimos de malversación de fondos, de robos, de coimas, de obras fundamentales inconclusas. Estamos hablando de ciudades como Iquitos que no tienen un sistema de agua y desagüe porque la obra fue un desastre. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy complejas. Y en eso me parece que hay alguna información que nos podría llevar a pensar que siendo muy importante el referéndum del 9 de diciembre, y es muy importante que se apruebe la creación de un nuevo órgano, que es la Junta Nacional de Justicia, hay otras decisiones que tienen que tomarse rápidamente y que por eso necesitamos una Junta Nacional de Justicia que opere, con cierta celeridad. La cantidad de jueces sancionados que están regresando a funciones después de haber cumplido la sanción es muy alta, probablemente sobre los 100. Y entonces, claro, no existe hoy día un órgano que revise, que ratifique. O sea, ya estamos sufriendo en este momento las consecuencias directas de la actitud de los llamados cuellos blancos. Porque tenemos un vacío, una brecha en relación a la existencia y la operatividad de un organismo como el Consejo de la Magistratura. Pero yo alerto en esta idea de que hay ya jueces sancionados por distintas inconductas que ya están regresando. Pero no tenemos funcionando un Consejo de la Magistratura, o en este caso una Junta Nacional. Es curioso porque comentábamos antes de entrar al aire que Vizcarra ha salido aprobado, no las tiene todas consigo, ha salido aprobado en la lucha anticorrupción, ¿no es cierto?, en las últimas encuestas. El referéndum tiene un componente importante de lucha anticorrupción y sin embargo en algún momento se le han divorciado estos temas. Sobre el referéndum no se habla y me parece, no sé cuál es tu impresión, Juan, ayer lo comentábamos con Ángel Páez y con César Gil Leonat, que se ha abandonado una causa del Ejecutivo que era fundamental y se la ha dejado flotar. El referéndum es algo así que un día pasó y que bueno, todos votaremos, pero que si no, ese domingo te enfermas y no sales de tu cama, tampoco pasa nada grave, ¿no? Ahora, eso es cierto, pero también es cierto que nosotros hemos tenido en noviembre y en octubre, más en octubre, una cantidad impresionante de sucesos que han ocupado la atención de la agenda pública. Pero también es cierto que el gobierno ha presentado 7 proyectos de ley al Congreso. Y esos proyectos no están siendo dictaminados. 2 de ellos me parecen muy importantes. Es la creación de órganos de control originados fuera por jueces contralores del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y otra norma que me parece interesante es la creación de un consejo de la reforma judicial, ¿no?, que en el fondo es el liderazgo político institucional que agrupa a un conjunto de órganos del Estado para que la reforma de la justicia no sea un acto sino un proceso.
Porque además creemos que con el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura, esta Junta de la Justicia, resolvimos el problema, no hemos entendido nada, ¿no? No, porque además lo que sí tienes razón es que como que ha quedado en el aire la utilidad del referéndum. Yo creo que es una muy buena cosa el referéndum, hay que ir a votar con convicción, pero yo creo que ha quedado claro a estas alturas que no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y en ese punto de partida yo creo que hay una agenda corta. Y la agenda corta es la aprobación de estas 7 normas por el Congreso planteadas por el Ejecutivo, la modificatoria de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura para convertirla o adecuarla a la nueva Junta. Y bueno, como se sabe, son 6 meses que tendrá este nuevo Consejo de la Magistratura para revisar las designaciones y las ratificaciones que se han producido por este Consejo que ha cesado. Pero eso es solamente una parte. Hay un conjunto de cosas que están por resolver. Por ejemplo, el asunto de la provisionalidad, el funcionamiento del Comité Ejecutivo del Poder Judicial. Porque si nosotros nos fijamos en 4 o 5 fiscales o 4 o 5 jueces que están cumpliendo su función, me parece muy bien, pero el Poder Judicial es nacional, es un todo completo y hay profundos problemas ahí que tienen que ser atendidos. Por lo tanto, me queda claro que vamos a votar el 9 de diciembre como un punto de partida, no como un punto de llegada. Y necesitamos un plan 2, es decir, una segunda etapa de cómo avanzar en este asunto de la justicia y también el otro tema de la reforma política, ¿no? Y además el presidente tiene que volver a tomar ese discurso que se le escapó en alguna parte del camino, que es: esta es la herramienta que le doy a la población para que me ayude a luchar contra la corrupción. Esa especie de link entre el referéndum y lucha contra la corrupción se ha perdido. Y es un vínculo real, importante, ¿no? Bueno, vivimos todavía un momento plebiscitario que acabará el día 9 de diciembre, pero si nos atenemos a la encuesta del IEP que publicó La República el día domingo, encontraremos ya algunas novedades. Y la novedad es que para la opinión pública no existe un sentido crítico de la actitud del gobierno y del presidente en áreas que son distintas a la lucha contra la corrupción. Me da la impresión que esto podría graficar que lo que existe es una conexión, pero es una conexión precaria. Y creo que a partir del 9 el gobierno tendrá que gobernar a 2 manos, es decir, con una mano la reforma y con otra mano la vida y la política cotidiana. Y en segundo lugar, esta agenda corta tiene que ser tomada con mucha seriedad. Contundente, ¿no? Se tiene que notar que algo cambia, porque tanto laberinto para que la gente sienta que nada cambia, eso te regresa como una bola de nieve encima, te rebota, ¿no? Efectivamente, la adhesión al presidente es una adhesión que implica una alta cuota de expectativas. Eso. Ahora, también es cierto que después del presidente nosotros tenemos un sistema que está operando descabezado, porque la única figura relevante en el escenario político es Martín Vizcarra. No, digamos, con Alan García Silado, con Keiko Fujimori detenido, tenemos que el que le sigue en aprobación al presidente tiene 17 o 18%, que es un líder partidario, y de ahí para abajo. Esa brecha entre 18% y 57% en relación a las aprobaciones, diría que daría la impresión de que hoy día tenemos solo una figura relevante en el escenario, que es el presidente, y por lo tanto de él depende mucho, ¿no? ¿Hay un vacío en el Perú? Sí, bueno, Keiko Fujimori obtuvo 40% de votos en la primera vuelta. No hay que esperar al otro año al vacío, el vacío se ha presentado. Y entonces a mí me parece muy sugerente la idea de cómo con este liderazgo del presidente, que ha tenido, digamos, la fuerza para construir un referéndum y que está solo en la cancha, se produce un segundo momento de la reforma, porque no puede cerrarse la puerta que se ha abierto, porque el país necesita gobernabilidad, es decir, mirar la economía, la reconstrucción, la seguridad ciudadana, los bienes públicos, no como educación y salud, pero también necesita mirar esta reforma que no puede quedar donde está. ¿Y será capaz Vizcarra de entender esa responsabilidad? Porque si bien creo que ha construido este liderazgo de una manera apropiada y además casi como se le alinean los astros en determinados momentos, ¿no? No creo que Vizcarra quiera que todos los políticos se vayan presos, pero tener la cancha limpia de una oposición férrea es más fácil para gobernar. Pero lo hemos comentado antes, Juan, la bicameralidad era importante. Y era importante y era un logro que Vizcarra había conseguido y que él mismo desbarató. Probablemente las razones eran válidas, pero
le faltó cabeza fría ahí. Yo pienso lo mismo, lo he escrito además con un artículo de Lobo un pelo. A mí me parece que incluso a pesar de la alteración que se ha hecho del asunto de la confianza, de la cuestión de confianza, a mí me viene importante la bicameralidad porque era precisamente una reforma que iba al corazón del modelo de la Constitución del 93 que nos legó Alberto Fujimori. Pero yo creo que hay otros elementos de una reforma política que pueden venir para adelante. Necesitamos una reforma de los partidos, necesitamos volver a insistir en el asunto de género, necesitamos volver a insistir en el asunto de la eliminación del voto preferencial. Necesitamos seguir reformando para sacar dinero de las campañas electorales. Yo creo que hay un conjunto también de normas de carácter infraconstitucional que ahora se vienen. Y eso me parece que es un excelente debate. Me parece también interesante que el presidente haya señalado que va a haber diálogo, ¿no? Y que terminando el referéndum... Está tan solo que no sé con quién va a dialogar. No, yo pienso que sigue siendo importante el diálogo con el Congreso. De todas maneras. No creo cómo van a salir estas 7 normas si no hay diálogo con el Congreso. Ahora, me parece que necesita un diálogo con la sociedad civil y con los partidos. Me preocupan los movimientos sociales porque yo creo que han sido la parte más dinámica de esta lucha contra la corrupción y ellos deberían tener un lugar en el diálogo político, ¿no? Me parece que hay como todo este laberinto y todas estas situaciones que hemos vivido han dejado al presidente no solo en la cancha, sino que demasiado desarticulado el panorama como para sentarte a dialogar. El Congreso está ensimismado en sus propios asuntos, más preocupados los fujimoristas por la situación de Keiko que por temas de la legislatura. Tienes el poder, otro poder del Estado como es el Poder Judicial y en general todo el sistema de justicia de cabeza. Es difícil plantear un diálogo en una situación tan revuelta, ¿no? Y la sociedad civil medio desarticulada porque no tiene una representatividad, ¿no? Quizás no sea muy popular decir, pero yo creo que hoy día, a pocas horas, a pocos días del referéndum, me parece que el primer dato de la realidad es las dificultades para cambiar. En otro contexto, probablemente la construcción de una alternativa de cambio es más fácil, pero tenemos en este momento 4 meses de una crisis y la demostración de que este sistema, ya no solo en términos económicos, sino en términos políticos, de arreglos institucionales, es un sistema fuerte. Y entonces, yo creo que es el primer dato de la realidad. Y la desconfianza de la gente y ese divorcio con respecto de la élite peruana hace más fuerte todavía a este sistema para no producir cambios. Y yo creo que allí la figura del presidente es, en ese sentido, una figura muy importante precisamente para producir desenlaces. Muy bien, Juan, ya está con nosotros el doctor García Toma. No se preocupe. El tráfico está, pero... Un gusto terrible. Estar con Juan, un abrazo. Profesor. Nosotros siempre decimos que esto es el triángulo de las Bermudas, porque para llegar a este punto, o uno llega tarde o desaparece en el camino. Más tenso que procesado en el caso Lavajato. No se preocupe, acá se va a relajar, doctor García Toma. Y justo ha llegado un momento preciso porque vamos a analizar los casos y en eso nos gustaría mucho que nos ayude, los casos de los congresistas que en este momento tienen problemas en el Congreso de la República y obviamente la población pide que se les levante la inmunidad, pero que tenemos que saber cuáles son los procesos y si esto es posible. Ganas no nos faltan de que el señor Mamani y el señor Donaire, para empezar, sean puestos a disposición de la justicia. ¿Se puede o no se puede? Esa es la gran pregunta. Políticamente, el Congreso necesita ponerse a tono con la población y acá tiene 2 casos que lo ayudarían. Pero las formas que en estos casos que se tienen que respetar, ¿le permiten al Congreso ir hacia adelante o van a seguir escondiéndose algunos congresistas detrás de su curul? Patricia, las prerrogativas, la inmunidad es una prerrogativa que tiene una tradición histórica, viene desde el medioevo. El sustento de esa prerrogativa es básicamente proteger a quien representa al pueblo de cualquier acechanza o amenaza que como consecuencia de sus votos, opiniones o actuación dentro o fuera del Parlamento pudiera generar, digamos, algún grado de intimidación o amenaza por parte de grupos políticos, económicos o sociales. Es esa la razón. Ahora, la tradición en el Perú, en lo que se refiere a la inmunidad de arresto, es que se ha planteado la tesis de que debe darse en 2 circunstancias, o cuando hay peligro de fuga o de obstrucción de la justicia, cosa que ya conocemos por otros medios,
o esperar hasta que un justiciable, un parlamentario, tenga una sentencia con condena firme. Sin embargo, eso no impide al Parlamento en ejercicio de su discrecionalidad, porque la inmunidad no le pertenece a la persona, le pertenece al Congreso. Si el Congreso estima que en estos casos son casos de delito común, vulgares, domésticos, groseros, en donde no está comprometida, digamos, ningún tipo de vínculo político con la denuncia, y siendo, digamos, hechos crasos, pero además en una circunstancia donde la ciudadanía le exige al Parlamento una compostura que muchas veces no tiene, en ejercicio de esa discrecionalidad podría levantar el fuero. Es decir, el Parlamento no tiene por qué esconderse detrás de las reglas cuando tienen ellos la potestad de actuar de acuerdo con su... Y cuando se existe, expresa constancia de que no son temas políticos. De acuerdo. No, por lo menos, en el caso de Mamani y en el caso del señor Donaire, de políticos, nada. Un caso es además una investigación y un juicio que empezó mucho antes de que el señor fuera congresista por un caso de robo de la gasolina que, como todos sabemos, fue un escándalo y existió. Y en el caso del señor Mamani, bueno, creo que no hay mucho que explicar. Es bastante obvio que el señor ha sido acusado de manera muy contundente de haber tenido tocamientos indebidos. Juan, ¿qué debiera hacer el Congreso? ¿Qué hacemos? Porque ya empieza a tener todo un grado como de cinismo la respuesta del Congreso a la población, ¿no? Claro. Y de acuerdo con lo que señala Víctor, ¿no? O sea, yo soy un defensor de las prerrogativas históricas del parlamentarismo. Y a pesar de que yo soy presidencialista por convicción, yo creo que un excelente equilibrio de poderes, ya no solo en relación al poder ejecutivo, sino a los poderes económicos, es proteger, ¿no?, al parlamentario. Yo siempre digo, un ejemplo, que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde no se hubiera enfrentado con éxito y a veces solitariamente a la mafia de Orellana si es que no hubiese tenido esta inmunidad parlamentaria. Para eso sirve la inmunidad. Claro. Para eso. Pero para poder hacer tu trabajo sin que te metan preso. Pero somos conscientes de dos cosas. Primero, que hay una lógica de otorongo no come torono en el Congreso. Y segundo, que el levantamiento del fuero, de la inmunidad, es un parto muy doloroso en el Congreso. Y eso es un problema serio que habría que enfocar. A este congresista cusqueño, que ahora está detenido, demoraron meses cuando las cosas estaban más o menos claras. Y en el caso de Donaire, porque uno podría decir, no, lo de Mamani recién está empezando, pero en el caso de Donaire hay una sentencia firme. Así es. ¿No? Y lo que ha hecho el Congreso, me parece de manera equivocada, errada, y digamos, es devolver la solicitud pidiendo aclaración, renunciando precisamente a una prerrogativa que tiene, que debería ejecutarla. Y ahí es donde, frente al principio, a la teoría y con todo lo que estamos de acuerdo, yo creo que esta resistencia del Parlamento es una resistencia sobre todo política, porque probablemente no conviene, ¿no?, a los números del Parlamento que el señor Donaire salga, porque si el señor Donaire sale y es desaforado, asumirá el curul, el escaño, el excongresista que fue hasta hace 2 días, me parece, embajador en Roma. En Roma, el señor. ¿No? Y entonces... Nos hemos olvidado su nombre. Y Iberico, gracias. Lucho Iberico. A todos se nos fue el nombre así, se nos pasó por delante. Y Luis Iberico es, digamos, más orgánico a Alianza por el Progreso. Si es que podría hablarse de algo orgánico en Alianza por el Progreso, ¿no? Porque en realidad difícil catalogar a Alianza por el Progreso como un partido. Yo sé, tiene el título de un partido. Y tiene una representación importante en el Congreso, claro, pero algunos dicen que no basta. En realidad es más que un partido, es un emprendimiento político, ¿no? Algunos dicen que en ese partido, más que en ese partido no hay expulsados, sino despedidos. Pero en fin, digamos, él es más orgánico a ese grupo, porque Donaire pues es un disparo al aire, ¿no? Además, yo creo que a Vizcarra se le pasó la paloma, porque cuando él plantea para el referéndum el tema de la no reelección y eso genera
equivocadamente, pero genera un gran entusiasmo, un gran apoyo ciudadano. Si le incluye el tema de la pérdida de la inmunidad para los congresistas, se corona. Es decir, porque la ciudadanía observa, como usted señala, que en realidad esto es un manto de impunidad, ¿no? Y en consecuencia el Congreso tiene que estar atento al pulso ciudadano, y habida cuenta que, insisto, no tratándose de temas políticos detrás, no hay razón para que no ejercitan la discrecionalidad de la manera en que la ciudadanía lo pide. De acuerdo, doctor García Toma, pero si algo le ha perdido el Congreso es el pulso al ciudadano, ¿no? O sea, creen que tienen un bailarín de tango cuando tienen un cadáver y viceversa. No saben, o no les da la gana, o no quieren leer lo que dice la población. Y creo que fue una suerte que Vizcarra no pusiera el tema de la inmunidad en el referéndum, porque como ustedes bien señalan, es una figura necesaria. Pero ¿qué pasa cuando de una figura necesaria se hace un uso perverso, que es el que se está haciendo ahora, ¿no? Así es. Pero hay que ser... lo mismo sucede, por ejemplo, con el control judicial. La OCMA, las ODECMAS, actúan lo mismo que sucede con el Parlamento. Es decir, ahí está, no sé si Juan comparte esta visión de lo toronjo, es decir, es muy difícil que un colega pueda actuar, digamos, en un acto de control contra otro colega, sea de la institución de la que se trate, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del delito cometido antes de que la persona sea congresista, cuando ya hay una sentencia firme, ¿ya qué tanto pedirle permiso pues, al Congreso? No, es que lo que pasa es que ahí no hay inmunidad de proceso, pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando ya el proceso ha concluido y en consecuencia la discusión es sobre si se atiende o no la solicitud de levantarle el fuero para el cumplimiento de la pena. Eso es lo que se está discutiendo ahora. No es para juzgarlo, sino para que cumpla la pena. Ese pedido ni siquiera debería existir. Con una sentencia firme, eso debería ser automático. Ahora, disculpe, señor, acá me llevo su congresista porque tiene una condena. Eso, por ejemplo, sería parte, si no va a entrar al reglamento del Congreso, bueno, podría ser parte de una reforma constitucional, lo cual abona en la idea de que la reforma política no ha terminado. Hay países como Colombia donde el asunto del fuero parlamentario no está en el Parlamento. Ahí existe la figura del procurador. Y el procurador tiene un altísimo nivel y puede incluso destituir a un funcionario público, en este caso a una autoridad elegida, y puede hasta inhabilitarlo. ¿Qué es lo que hizo el procurador? Es una decisión polémica con la senadora Piedad Córdoba, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Otra posibilidad es que el órgano encargado de evaluar si se accede o no se accede al pedido de la magistratura es que no sea un parlamentario en ejercicio, sino, por ejemplo, los expresidentes del Congreso, es decir, que tienen una mayor distancia de lo circunstancial, voto a favor, voto en contra. Y así como está estudiándose hoy día la posibilidad que exista un órgano de control del Poder Judicial y del Ministerio Público que no nazca en las instituciones para evitar el autocontrol, que no ha funcionado. No, yo creo que tranquilamente puede discutirse nuevamente en vía de reforma la creación de un órgano distinto de quien dependa la determinación del fuero de congresistas, pero no solo estamos hablando de congresistas, el artículo 99 de la Constitución por lo menos cita a unos 33 o un poco más de funcionarios del Estado o altas personalidades o dignatarios que están sujetos al mecanismo del antejuicio político, ¿no? Sí, eso también es un exceso, ¿no? El número de personas que están vinculadas con el tema de la acusación constitucional, la inmunidad. Lo que dicen en España los aforados. Los aforados. Que allá son un montón, ¿no? Que por no decir los intocables, porque no hay un montón de gente a la que no puedes juzgar si no pasan por todo este proceso. Ahora, uno de los graves problemas, por ejemplo, en el caso de Mamani, pienso, ¿no? Los congresistas parecen haber perdido total y completamente el sentido de lo que es un cargo de representación. Cuando Mamani está sentado en el Congreso, los peruanos sienten que los representa una persona que está ahí, que los está representando, es una persona capaz de meterle la mano a una mujer en un avión, ¿no? Y ese vínculo que supuestamente se ha establecido es el que más cólera genera. Y en eso creo que no están reparando, ¿no? Pero hay algo más, Patricia. La actitud de la bancada no ha sido una actitud, digamos, de tomar distancia, e incluso de separarlo de la bancada. Hay voces muy edulcoradas que dan a entender de que todavía podrían salvarlo, ¿no? Además hay una suerte como de falta de respeto, en el caso ya de Mamani, de hablar de dos versiones que hay que contrastar.
Claro. Y hay un congresista apellidado Viera. Soy abogado, pero dos versiones. Hay un congresista apellidado Viera que pidió en un programa de televisión, no sé si ayer o hoy día, que le muestren el video en que Mamani está realizando los tocamientos indebidos a la trabajadora de la empresa. Ninguna mujer en el mundo, en el Perú, va a poder quejarse de tocamientos indebidos. Lógico. Porque, claro, no andamos con una cámara en el trasero para andar filmando. Pero si aún existiera esa cámara, eso no debería ser exhibido. Y mucho menos requerido para poder hacer una denuncia. Hoy día ya las normas, no solo la ley, sino el reglamento de la ley contra la violencia contra la mujer, señala que no puede ser revictimizada, claro, ¿no? La mujer, la denunciante. Ahora, Mamani, yo creo que en esto es un emblema, porque en Mamani, como en otros congresistas, incluso hasta de otras bancadas, se concentra en un conjunto de, podríamos decir, entre comillas, cualidades, que uno se pregunta es cómo fueron reclutados. Porque acá hay dos problemas. Acá el primer problema es la formación de la representación, es decir, cómo llegan los parlamentarios al Congreso, y el otro es el ejercicio de la representación. Todo lo que estamos discutiendo aquí es sobre el ejercicio de la representación. Deberíamos tener un sistema para que personajes como el señor Mamani no lleguen al Parlamento, pero para eso necesitamos partidos, para eso necesitamos elecciones internas, para eso necesitamos tradiciones políticas, porque el señor Mamani, ¿por qué llega al Congreso? Porque Juan, tiene dinero. Ciudadanos informados y conscientes del valor que tiene su voto, porque él no ha llegado por el aire, es decir, ha habido un grupo de incautos. Y ahora, si seguimos hurgando ahí, encontraremos maravillas inéditas, como por ejemplo, que de los 130 congresistas, más de 80 no militaban en el partido por el que fueron elegidos un año antes de las elecciones. Entonces, sí, pues, discutamos cómo se sanciona, perfecto, no me pongo. Ese es el ejercicio de la representación, pero quizás deberíamos preocuparnos ahora, con tiempo más, en la formación de la representación. Y ahí hay algo con lo que yo estoy en absoluto desacuerdo cuando se culpa a la población y se habla, no sé, mi querido amigo Aldo, le mando saludos, que estaba sentado acá, hablaba, por ejemplo, del electorado, que es una frase un poco peyorativa que usan algunos para definirlo. Yo estoy segura que mucha gente que votó por Mamani no sabía ni siquiera que estaba votando por él, porque al ser las elecciones congresales y presidenciales juntas, lo que hace la gente es marca 1, 2, 3, el mismo símbolo de todas las casillas, y por eso es que es importante ir con un símbolo que jale, ¿no? Pero además hay un dato, y de repente Juan comparte conmigo este dato, es en el sentido de que el voto preferencial es el voto de la minoría. La gran mayoría no usa el voto preferencial. Y ahí te agarras cifras repartidoras. Es el grupo de la minoría el que impone la composición final del Congreso. Y probablemente los que votan preferencial coloquen mejores congresistas que los que no votan preferencial, ¿no? El problema no es lo que elige la población, es el menú que te ofrecen los partidos políticos. Esa es la carta que tienes. Tú no te puedes ir a otro restaurante, esa es la que te tocó, ¿no? Son los partidos atrapa todo, pues, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho un clásico que tiene que ir una voleibolista. ¿No? Ya sabemos las consecuencias, ¿no? Claro. Un empresario emergente. Un futbolista, empresario emergente. Así etcétera, es. ¿no? Ahora, pero esto es un tema muy, muy interesante porque hay que matar el voto preferencial. Sí, claro. Ya, claro, pero matar a cambio de elecciones internas, democracia interna, lista alternada, varones y mujeres o mujeres y varones. Es decir, acá hay un menú de reforma y ahí no estamos inventando nada, estamos haciendo de que esto funcione modernamente como funciona en las democracias adelantadas. Hay gente que todavía dice requisitos electorales, ¿no? La alternancia de género y la eliminación del voto preferencial. Por eso es que, no sé, particularmente Juan, hay varios que hemos regañado mucho con el tema de la bicameralidad, porque era tan importante que ahí no se le podía pasar una al presidente Vizcarra. Se le contrabandearon esta historia y ¡pam! Él tuvo que volarse la bicameralidad. Pero ¿no? Incluso el propio Vizcarra en un primer momento la bendijo. La bendijo. Sí. Yo dije, bueno, pues ya, déjala que corra y ya después verás cómo la arreglas. Sí. Pero no tenemos bicameralidad. Acá nosotros somos los ofendidos de la bicameralidad. Creo que esa es la reforma más importante. Más importante y la que se cayó y en la única... Ahí está el corazón del modelo del año 93. Hay otras cosas también que pueden modificarse, yo lanzo una. En realidad, antes, en la Constitución del año 79, eran 3 los gabinetes derribados o gabinetes a los que no se entregaba confianza, los necesarios para la disolución del Congreso y elecciones parlamentarias. Fujimori lo convirtió, para hacerse más fuerte. A 2.
¿Para qué? En la idea de un superpresidencialismo frente al Congreso, que es lo que quería Fujimori. Una reforma constitucional tranquilamente podría ser volver a que sean 3 los gabinetes derribados para decir en el Congreso. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos construir un nuevo presidencialismo en el Perú que no sea atacado de la manera como ha sido atacado en los últimos años desde el Congreso. Y hay instituciones parlamentarias que han sido introducidas en la Constitución del 93 que en realidad deberían ir al trasto de la historia. Primero, la famosa estación de preguntas, que ya es inoperativa. Así es. Y luego el llamado voto de investidura. No tiene sentido. El presidente de la República en el Perú es jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente del Consejo de Ministros es y jefe de la administración pública. Claro, es el primer portavoz del presidente. Es en todo caso el coordinador de su Consejo de Ministros, pero quien dirige las políticas es el presidente de la República. Y si seguimos avanzando en reformas constitucionales, tengo la impresión que deberíamos volver al sistema del año 79, que es fácil en el sentido que hay equilibrio, hay tensión de poderes, pero también hay cooperación. Sí. ¿No? Lo que llaman los italianos el indirizzo político. Porque este Parlamento nombra al Contralor, nombra al Superintendente de Banco, nombra una parte del directorio del Banco Central de Reserva. Nosotros no tenemos solo tensión, equilibrio, check and balance. Tenemos mucho de cooperación. O sea, entonces, ¿por qué? Porque desde el año 2001 hemos tenido presidentes precarios. Así es. Y yo creo que presidentes precarios no le hacen bien a la democracia. No. Estamos presidentes fuertes. No que avasalle al Congreso, pero que tenga y además, suficiente margen de presidentes maniobra. precarios con congresos desprestigiados es la peor de las combinaciones. Les voy a pedir un momentito, nos vamos a ir a una pausa. Seguimos conversando. La verdad que la conversación se ha puesto sumamente interesante porque el referéndum está ahí nomás, a puertas. Y tenemos que saber qué cosa vamos a votar y además qué cosa no está.